Vamos a hablar de varios temas de circuitos eléctricos, básicamente de corriente directa. Entonces, para empezar, bueno, como seguramente ya saben, pero vamos a repasarlo, la corriente es simplemente la carga por unidad de tiempo que pasa por algún punto en algún circuito, simplemente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y las unidades de SI son los amperios o amperes. El coulombio técnicamente se puede definir, por ejemplo, como un ampere multiplicado por un segundo. Y bueno, ya hemos visto que el voltaje o diferencia potencial es la caída en el potencial eléctrico, que a su vez es una energía potencial por unidad de carga. Entonces, una resistencia es un elemento de un circuito eléctrico que, un poco como su nombre lo indica, se opone o resiste el flujo de corriente eléctrica y en este proceso convierte energía eléctrica en calor. Y digamos está dada la resistencia por el voltaje entre la corriente, que es más fácil de recordar como voltaje igual a corriente por resistencia. En series las resistencias simplemente se suman, es decir, la resistencia total de un montón de resistencias conectadas en series es simplemente la suma aritmética de las resistencias individuales. En cambio, en paralelo, el recíproco, la resistencia total, es la suma de los recíprocos de las resistencias individuales. Y las unidades de resistencia son los ohms. Existe una propiedad de un material que es la resistividad y que está dada por la resistencia de un pedazo de material por el área transversal entre el largo que recorre la corriente. Y esta es una propiedad que depende, bueno, fundamentalmente de la composición del material y en menor medida de la temperatura. También podemos hablar de conductividad, que es simplemente el recíproco de resistividad, y la conductividad ya nos la hemos topado antes. Hablamos un poquito de ella en las primeras semanas, en términos de esta relación que es la densidad de corriente igual a la conductividad por el campo eléctrico en un punto. Entonces la resistividad nos mide qué tan bueno o mal conductor es una sustancia. También la podemos usar, por ejemplo, para monitorear la pureza del agua. La pureza del agua desionizada se monitorea midiendo la resistividad del agua, que depende a su vez de la cantidad de impurezas que tenga. La potencia, bueno, como seguramente ya hayan visto, es la energía o trabajo por unidad de tiempo. Y recordemos que el cambio en energía potencial eléctrica está dado por la diferencia potencial por dQ, donde dQ es un diferencial de carga. Entonces, si la potencia es la derivada de esta energía con respecto al tiempo, haciendo esa sustitución y recordando la definición de corriente eléctrica, tenemos que la potencia es voltaje por corriente. Sus unidades son los watts. Un watt es exactamente lo mismo que un joule por segundo. En el caso particular de que nuestro elemento de circuito sea una resistencia, tenemos, sustituyendo la relación voltaje igual a corriente por resistencia, tenemos que la potencia también está dada por el cuadrado de la corriente por la resistencia o por el cuadrado del voltaje entre la resistencia. Y otro concepto importante es el de fuerza electromotriz, que no es otra cosa que la energía eléctrica por unidad de carga que suministra una fuente no eléctrica, que puede ser de origen químico, puede ser algún tipo de generador, convierte energía mecánica en energía eléctrica. Esa energía mecánica a su vez puede estar generada, por ejemplo, por un motor de gasolina o por alguna otra fuente de movimiento. Y también contribuye una fuerza electromotriz una celda solar que convierte radiación a electricidad o por inducción magnética, etc. El caso particular en que sea de origen químico, lo que normalmente sucede es que una reacción química produce una separación de cargas que a su vez produce una diferencia potencial entre dos electrodos
en el aparato o celda, y a su vez podemos conectar esos electrodos a un circuito para aprovechar esta fuerza electromotriz. Lo de fuerza es un nombre medio engañoso, ya que en realidad esta es una energía por unidad de carga. Y sus unidades pues son los volts. Que la potencia muchas veces pues lo que está midiendo es el aprovechamiento o el uso que estamos haciendo de energía eléctrica, ya sea para fines tan diversos como producir calor, en cuyo caso tenemos una eficiencia prácticamente del 100%, radiación, como son LEDs, láseres, etc. Trabajo mecánico, que pues es prácticamente la definición de un motor eléctrico. O sea, un motor eléctrico es un aparato que convierte potencia a trabajo mecánico. Cambios químicos como celdas electrolíticas, etc. Entonces, como un ejemplo, a partir de agua podemos producir hidrógeno y oxígeno a través de una celda electrolítica, a través de un proceso de electrólisis, en el que, digamos, en los electrodos de la celda, pues vamos acumulando hidrógeno o bien oxígeno, dependiendo del signo. Es una forma bastante sencilla de producir tanto hidrógeno como oxígeno, aunque costosa en términos de energía. En el caso de un motor eléctrico, funciona básicamente por interacciones magnéticas y la generación de campos magnéticos mediante corrientes eléctricas. O sea, no hemos realmente dicho gran cosa de magnetismo hasta ahora. Este sería así como un caso en el que se vuelve importante.